Este año representa un año de grandes retos, pero también de muchísimas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Y el liderar equipos remotamente, mantener la conexión con nuestros colegas y familiares ha sido un reto. Y mientras tanto, queremos y necesitamos continuar con nuestro día a día, pues obviamente ha definido nuestro nuevo normal. Pero en este año tenemos un programa muy interesante y me da muchísima emoción comenzar con este tema tan importante que Ana nos va a presentar. Y sin más introducción, les quiero presentar a Ana de Saracho, directora de regulación de Telefónica, con este tema y taller que se llama Lo conectado es relevante, es lo relevante. Bienvenida, Ana. ¿Estás por ahí? Sí. Hola. ¿Cómo están todos? Bien. Eh, pues ya veo 30 por aquí, lo cual me da muchísimo gusto. Primero que nada, bueno, pues agradecer a WIC México y a Fer Merodio y a todo el equipo que hace esto posible, la verdad, por invitarme. Me encanta y me emociona ser la primera del año y que empecemos con este tema, un 2021 que se ve a todas leguas retador. Y bueno, pues un poco la idea de este taller, cuando pensábamos en qué hacer, pues justo fue poner el tema de las telecomunicaciones pues en la voz de todos. Me parece que es un tema altamente especializado y que requiere un cierto conocimiento técnico que a veces hace muy complejo poder hablar mucho de telecomunicaciones y tratar de normalizar este tema entre la gente. Lo usamos todos los días, lo vemos todos los días y de repente es difícil visualizar lo que está sucediendo atrás de cada smartphone, de cada computadora, de cada acceso a internet que tenemos. Y un poco entonces la idea de este taller es justamente poner este tema de las telecomunicaciones en un nivel donde, sin ser ingenieros, porque yo tampoco lo soy, que soy abogada, para quien no me conoce, pues podamos hablar de él y también podamos familiarizarnos con lo que está sucediendo en este momento en el país y en el mundo respecto de esto. Y además, qué interrelación tiene con toda la parte de las plataformas digitales y de toda esta digitalización que está sucediendo en el mundo a marchas forzadas, sobre todo pues con esta pandemia que nos tiene aquí hoy viéndonos a través de estas pantallas. Entonces, bueno, pues me gustaría muchísimo, la verdad es que se llama taller, justamente porque buscábamos participación y veo aquí en las participaciones que hay gente en telecomunicaciones, veo gente de IFETEL, veo gente de Telefónica, veo ahí a Jacqueline Primo, veo a varias personas que estaba viendo en la lista y que saben algo de esto. Y sin duda me gustaría que pusiéramos un poco los temas en la mesa y los discutiéramos. Entonces yo voy a empezar como por dar una introducción y luego vamos a detenernos un poco. Ojalá quieran participar conmigo, de verdad me interesa mucho escucharlos y trataré de darles todas las perspectivas de un mismo asunto, ¿no? O sea, creo que aquí al final la idea más es que todo este año 2021, pues las telecomunicaciones formen parte de nuestra vida. Entonces, pues sin más presentación, voy a pedirle a Valeria Guerrero, que es la mastermind de esta presentación, que ponga por favor esto y nos vamos. Quien quiera participar, quien tenga una pregunta, no sé, Clem, ahí si me puedas ayudar un poco con las manitas, a ver si alguien quiere hablar y eso. No tengo ningún problema en que me interrumpan y lo que quiero precisamente es escucharlos. Entonces, bueno, pues primero que nada el título, lo conectado significa relevante. Creo que pues en este mundo de pandemia, de contingencia, de estar encerrados, pues creo Salud. que nos dimos cuenta que si estamos en nuestras casas o no, pues justamente estar conectados nos ha permitido continuar con nuestra vida de una cierta manera. Sé que no es el caso de todo el mundo y ahí es justamente a donde vamos a ir a platicar. Pero por eso se llama lo conectado significa relevante, porque sin duda alguna lo que tenemos que buscar es que hoy además es un derecho humano. No nos olvidemos que la Constitución lo marca en el artículo 6 como un derecho humano a la conectividad,
a estar conectados y a tener esta vida digital. Entonces, pues sí me parece que lo tenemos que ver con este tratamiento. Vamos, ¿vale? Y bueno, primero que nada, lo que les quería comentar, pues es que es situarnos en qué realidad estamos viviendo el día de hoy. Y esta lámina me gusta porque representa como 4 grandes cambios de era que hemos vivido pues en la humanidad. Y sin duda alguna, como pueden ver, cada uno de ellos ha traído cambios verdaderamente importantes, sobre todo relacionados con la economía, con el trabajo, con los negocios, y la manera de generar ha sido totalmente distinta en estas épocas. Y podemos ver que si bien ya estábamos en una sociedad de Internet en el 2014, pues al final hoy ya ni siquiera es o deja de ser relevante, pareciera, estar en Internet, porque asumimos que todo el mundo está. Y hoy se vuelve esta sociedad de datos. Lo que les quiero decir aquí es que justamente lo que buscamos hoy son los datos. Cada interacción que cualquiera de ustedes tiene en Internet, en una página, en un buscador, en un servicio de streaming, en una red social, en Zoom, donde estamos hoy, o en cualquier lugar, deja un rastro y habla un poco de ustedes. Y estos datos hoy tienen un valor. Y ese valor hoy genera nuevos modelos de negocio que permiten darle precisamente este cambio de era otra vez al mundo. Entonces, ¿vale? ¿Te pasas a la que sigue? Y entonces llegamos a este concepto, y hoy lo escuchamos muchísimos, digo, quienes estamos en esto, pues lo escuchamos diario. Este nuevo concepto del ecosistema digital. ¿Y por qué hablamos de un ecosistema digital? Porque ya no hablamos de redes de telecomunicaciones, que era el concepto que existía antes. Antes hablábamos de los operadores tradicionales, que eran estos operadores que construían redes de telecomunicaciones y prestaban servicios de telecomunicaciones a sus usuarios. ¿Qué servicios? Pues telefonía, acceso a Internet, servicios de SMS, por ejemplo, de los mensajes cortos. Básicamente eran servicios producidos por los mismos operadores. Y de repente, pues al final todo se volvió el acceso a Internet. Y ahora empieza a haber una serie de actores que antes no existían y que convierten esto en un ecosistema precisamente porque vienen todas las aplicaciones y empresas y plataformas de contenidos que, utilizando precisamente las redes de telecomunicaciones y esto que le llamamos hoy conectividad, pueden acercarse a los usuarios de las redes de telecomunicaciones y prestarles servicios de manera directa. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues a través de los distintos tipos de dispositivos que además hoy están a la mano, ¿no? Cada vez vemos que pues hoy en un simple smartphone tenemos más capacidad de procesamiento de la que hubo en años en computadoras gigantescas, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles aquí es, nada de esto sería posible si no existiera la conectividad todavía. O sea, esa es la importancia de los operadores que generan y que construyen, instalan y operan las redes de telecomunicaciones, porque siguen siendo el tubo le voy a llamar así, porque ya no son los servicios probablemente que estos mismos prestan de manera directa a sus usuarios más que el acceso a Internet, pero al final todos requerimos de este tubo para poder accesar a los demás servicios que hoy son tan demandados por la población. Y en ese sentido traemos una lámina, ¿vale? Que nos habla un poco de qué está haciendo la gente hoy, qué usa la gente, ¿no? Sobre todo en esta pandemia y con el crecimiento que hubo de esto relacionado, pues podemos ver aquí algunos números que nos dan un poco de idea de qué está utilizando la gente y estos usuarios de servicios de telecomunicaciones. Obviamente lo que utilizan de las redes es el acceso a Internet, pero ¿para qué? Para accesar a estas aplicaciones. Y entonces claramente vemos que el 80% del tráfico de los datos que hoy pasan por las redes de telecomunicaciones pertenecen a estos servicios que son de video, de gaming, al final hay un tema ahí también de los juegos en tiempo real, y de las redes sociales. El 80% de los datos de las redes durante el confinamiento se dedicó a eso.
y todo lo demás es el otro 20%. Y aquí podemos ver, bueno, pues obviamente 4 plataformas globales importantes que pues tienen un altísimo porcentaje de la utilización de las redes y podemos ver también pues cómo han ido adquiriendo usuarios, porque además en la pandemia adquirieron nuevos usuarios, pero además todos los usuarios que ya tenían y los nuevos incrementaron su uso, generando muchos más datos y mucho más tráfico en las redes de telecomunicaciones que, como les digo, son estos fierros o estos eh, tubos que permiten que la información fluya y los usuarios puedan comunicarse con las plataformas. En la parte de abajo de la lámina pueden ver un poco cómo se dieron los usos o cómo se están dando en el 2020, cómo se dieron en la pandemia. Y vemos que los servicios con mayor importancia fueron las redes sociales y la mensajería instantánea, o sea, WhatsApp, Messenger, estos tipos de mensajerías. Los servicios de streaming, claramente, porque pues hubo un tema de entretenimiento que llenar. Obviamente, al no poder salir, pues muchísima gente necesitó este tipo de servicios y los tomó. También hubo un tema de noticias, porque todo el mundo quería saber qué estaba pasando. Trabajo remoto, que claramente es algo que no estaba tan explotado como ahora, y entonces estas plataformas de videoconferencias pues también tienen un boom en este último año. Los juegos en línea, sin duda alguna. Educación, porque como saben, y ahorita vamos a hablar un poco del caso mexicano, que no es ese, pero pues la mayoría de las escuelas pasan ahora sus clases a través de estas plataformas digitales y de plataformas como Canvas y otras plataformas de educación que permiten subir contenidos y hacer clases online. También hubo un tema donde se creció la bancarización y las operaciones bancarias vía internet, cosa que mucha gente pues se había negado durante el tiempo a probar y que algunas de ellas lo hicieron. Y también las compras en línea, ¿no? Las compras por internet, que pues evidentemente nos vimos obligados. Y esto también creció una serie de negocios relacionadas con plataformas, por ejemplo, de entrega de productos y demás. Y bueno, también claramente pues hubo desuso de plataformas que tenían un boom antes de caer en la pandemia, como los servicios de transporte tipo Uber y Didi y estas cosas, que no fueran de productos. Y, y, bueno, también servicios por ejemplo, de reservas y de viajes y todas estas cosas, pues se detuvieron. Al final creo que aquí lo importante de rescatar es cómo al final este tubo del que vamos a hablar, del que vamos a seguir hablando, pues es necesario para que todo esto se dé. Y entonces vamos ahora sí a la parte de conectividad, que es precisamente este resistor o este pegamento entre las plataformas y los equipos de los usuarios. Y pues les traje algunos datos para situarnos un poco en la realidad de México, que pues evidentemente no es la realidad de otros países. Primero que nada, sacamos algunas cifras del censo, de los resultados del censo del 2020, que ya están pasando, y vemos que de los 35 millones de viviendas que se reportan en el país, pues tienen computadoras solamente 37.6%, tiene línea fija de teléfono, estamos hablando aquí de telefonía, 37.5% fija. Tienen telefonía celular, 87.5% de estas viviendas. Tienen accesos a internet, 52.1%. Y tienen televisión de paga, 43.3%. Entonces, como podemos ver, pues las conexiones móviles son muy importantes para la conectividad. Y en este sentido vemos que México toma, según la OCDE, aquí saqué todavía un dato de 2018, pero para el tercer Q de 2019, los suscriptores de Internet móvil eran el 77 suscripciones por cada 100 habitantes en el país. Entonces, sin duda alguna, pues la forma más fácil de llegar a, pues a más lugares es a través de los servicios móviles y ahora vamos a ver por qué.
También vimos que sí, o sea, sí ha habido avances importantes, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver que las líneas de banda ancha móvil han crecido del 2013 al 2018, que son solo 5 años, pues de 27 millones a 78 millones. Pero lo que seguimos viendo es una brecha digital importante en el país, porque vemos que hay 35 millones de mexicanos que no están conectados, mientras que 80 millones sí lo están. Entonces, al final aquí, digo, este dato no corresponde con la población total, porque además estamos sacando todos los habitantes que son menores de 6 años, pero básicamente este es el porcentaje. Y yo sé que se oye mucho, pero cuando vemos la orografía de este país y vemos cómo está México territorialmente hablando, pues no nos olvidemos que es un país que tiene 2 cordilleras que prácticamente lo cruzan. O sea, la orografía es muy compleja y las localidades y la población se encuentra distribuida. Obviamente este 30% de la población no se encuentra en grandes ciudades, se encuentra en muy pequeñas localidades que tienen un distanciamiento importante entre una y otra y que además tienen pocos habitantes. La suma hace estos millones de personas, pero en realidad se encuentran en lugares muy apartados unos de otros. Otro dato aquí importante tiene que ver con que de estos 76 millones de usuarios accesan a Internet vía este servicio móvil que tienen y que todavía además tenemos un rezago de equipos porque 9 de cada 10 celulares son smartphones hoy, pero seguimos teniendo equipos que no tienen esta posibilidad de conectarse a Internet o su conexión es muy lenta todavía. Ahorita vamos a ver un poco las distintas tecnologías con las que nos conectamos en la parte móvil, pero podemos ver que la cobertura poblacional, y por eso me refería a las condiciones del territorio mexicano, o sea, sería casi imposible cubrir el territorio del país. Lo que buscan los operadores es cubrir cobertura poblacional, que es precisamente llegar a estas pequeñas localidades y estos lugares donde hay personas que tengan o puedan conectarse a las redes, pero no poner cobertura donde evidentemente no va a haber nadie que la pueda utilizar y que por supuesto hace además pues sumamente, ¿cómo se dice? Pues no redituable de alguna forma en cuanto a las inversiones que se realizan y eso también es difícil. Las telecomunicaciones, solo para dejar esto claro, pues son un sector que tiene costos hundidos muy fuertes y es un sector de capital intensivo, donde todo el tiempo hay que estar invirtiendo, además de que la operación de las redes en funcionamiento es, pues tiene costos altísimos. Esto solo para dejar claro en dónde estamos. ¿Vale? Y bueno, pues el famosísimo concepto de brecha digital lo queríamos tocar porque no es lo mismo que la conectividad. De hecho, la brecha digital o el concepto de brecha digital se compone de tres temas relacionados. El primero tiene que ver con el acceso, que es esta conectividad, o sea, es cuántas personas se encuentran en zona donde existe una cobertura o alguna disponibilidad de un servicio de telecomunicaciones para conectarse. Esa es una parte. Pero también cuando hablamos de brecha digital, hablamos del uso. Aunque no lo crean, hay muchas personas que están en zonas donde sí existe cobertura o existe algún servicio disponible y sin embargo no lo utilizan. No lo utilizan por diversos factores, desde no tener el equipo terminal correspondiente, no tener un servicio que les sea asequible para sus recursos y su nivel económico, al final por diversas razones o porque simplemente crean que pues, no lo saben utilizar, no lo hacen. Entonces, esta es una segunda variante dentro de la brecha digital. Y la tercera tiene que ver precisamente con las habilidades digitales. Este tema de si tengo acceso, sí tengo el equipo terminal y tengo el dinero para pagar un acceso a Internet y sin embargo no sé qué hacer con él. No me sé mover en el ambiente digital y las habilidades digitales hoy son sumamente necesarias precisamente porque nos permiten
mejorar nuestra economía, mejorar nuestra educación, mejorar nuestras relaciones, o sea, hay una serie de cosas que también empoderan a la gente al poderse conectar y hacer uso de todas estas herramientas digitales que hoy están disponibles. Entonces, en este sentido es como se mide la brecha digital. Y bueno, solo para decirles que México se encuentra o está calificada con una brecha digital del 5.07 sobre una escala de 10. Claramente no es igual en todas las partes del país. Tenemos zonas del país como la Ciudad de México, donde tenemos una brecha de 6.99 o una calificación de 6.99, mientras en Chiapas pues tenemos una calificación de 3.18. Y en promedio pues da eso. Y aquí hay dos datos que me interesa compartirles, que son además muy recientes, porque la UIT y la CEPAL han hecho declaraciones respecto a este tema para México. Y bueno, la UIT comienza diciendo que México es el país número 7 dentro de los 25 países, del top 25 países de los que necesita una mayor cantidad de inversión para cambiar esto. Y la CEPAL viene y declara que en el caso de México se requerirían solamente 13,000 millones de dólares en 7 años para poder cambiar esta situación y poder tener una tecnología 5G, que supongo que es algo que han escuchado muchísimo y que ahorita vamos a repasar un poco. Pero para tener un México donde en las zonas urbanas y suburbanas, que aguas es mucho más fácil cubrirlas, necesitaríamos que en 7 años se invirtieran 13,000 millones de dólares. Y todavía nos pone otro dato y dice, y si quisiéramos hacerlo en todo el país, se necesitarían 37.5 mil millones de dólares en el mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de un México que requiere muchísima inversión y que, pues, como se ve hoy, no sé qué piensen ustedes, pero se antoja complicado llegar a esta meta en ese tiempo. Esto es más o menos el 3.7% del PIB del país. Entonces, bueno, pues aquí quiero hacer mi primera pausa y me gustaría ver si alguien quiere participar y decirnos algo sobre esta brecha. De hecho, les comento que también la brecha digital, cuando se mide por género, hay una diferencia en la brecha digital de las mujeres y de los hombres. Este es un dato también que me parece importante, pero no sé si alguien quiera participar y decirnos algo respecto de esto o que quiera aportar algo. Me encantaría escuchar a alguien, de verdad. Hola, Ana. ¿Quién eres? Hola, Julio, ¿cómo Hola. estás? Bien, perdón. No había colocado la cámara, lo tenía aquí abajo. Perdón, muy buenas Gracias, tardes a Julio, por todos. aventarte. No, Ana, la verdad es que muy interesante todo lo que dices y nada más aquí preguntarte una cosa. Anteriormente en el país, hace mucho tiempo, cuando se hablaba de la cobertura social y de abatir la brecha digital, de alguna manera las compañías que nos dedicábamos a brindar cobertura, pues teníamos cierta obligación social de brindar acceso en comunidades rurales y todo, y este tipo de cosas, pues con la finalidad de ayudar a hacer más chica esta brecha. ¿Eso sigue vigente aún? Fíjate que no, Julio. Vamos a ver un poco, y esta es parte también del taller. Hoy en México no tenemos un fondo de cobertura social. Hubo dos intentos que manejó en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hubo un fondo, de hecho, de estos recursos. La realidad es que hoy no hay absolutamente nada, entonces no hay obligaciones de cobertura social. Las últimas licitaciones que sacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, la última que fue la de 2.5 gigahertz, sí traía, con la adquisición de la banda, una serie de obligaciones de cobertura para el ganador, ¿no? de la licitación o del bloque que se estaba licitando. Y sí eran para llegar precisamente a poblaciones, híjole, creo que eran, ya no me acuerdo exactamente, pero no sé si eran de 2,500 habitantes, o sea, muy chicas.
Entonces, sí, vuelve otra vez el instituto ahora a tenerlas, pero como tal un fondo no existe, como hay en otros países. Por ejemplo, hay países que contribuyen, que de hecho es una tasa que se les cobra a los operadores, por ejemplo, el 3% de los ingresos y demás, que se recauda para hacer un fondo de cobertura social y con eso construir infraestructura en lugares que no son rentables económicamente para ningún operador específico. Entonces, sí hay como intentos de esto en Latinoamérica existen, pero México no los tiene. Y todo lo que se recauda hoy en día de telecomunicaciones, y ahorita lo vamos a ver, pero existe el pago del IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios que afecta a los servicios de telecomunicaciones. Y también, pues obviamente se hacen pagos de derechos relacionados con el uso y explotación de las bandas de frecuencias. Todo esto se va al erario federal y ese dinero pues en ningún momento está etiquetado para regresar al sector. O sea, eso es una simple contribución que pues pasa a ser, ¿no? Puede caer en, digo, desde hospitales hasta cualquier otra cosa, ¿no? Nómina. Al final es una recaudación tal cual. Entonces no hay contribución hoy en día para esto. Vamos a ver que hay otros ejercicios, como por ejemplo la red compartida que está allá afuera, lo que está haciendo hoy el gobierno de López Obrador con esta iniciativa de Internet para Todos con CFE. Pero al final, un fondo de cobertura social que se dedique a desplegar no existe. No sé Muchas si gracias. contesté tu Sí, pregunta. perfecto, ¿Sí? perfecto. Muchas gracias. Me quedan claras las etapas y lo que ha pasado. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar o que tenga alguna pregunta hasta aquí? Pues creo que no. Perdón, Ana, hola, soy Alejandra Martínez. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias a Dios. Una pregunta, es muy interesante el concepto de brecha digital. ¿Hay alguna medida que diga cuánto es por acceso, cuánto por uso y cuánto por habilidades? ¿Sabes qué pasa? Que es como una fórmula. O sea, sí tienen alguna medida específica de cada cosa, pero al final hacen una fórmula y sacan esta calificación. Completa. Si quieres, luego te puedo decir, quien tiene, me acuerdo que era de CIU, quien tenía un reportaje interesante. ¿Ubicas de CIU? C-I-U, de Ernesto Piedras. Ellos tienen un artículo interesante sobre cómo se calcula la brecha digital. Ah, perfecto, perfecto. Pero es una fórmula que engloba estos tres conceptos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues no. Bueno, pues seguimos. Entonces ahora vamos a hacer algo pues más divertido. Y aquí sí les voy a pedir que participen. Quiero pasarles de una manera pues muy sencilla cómo opera una red de telecomunicaciones. Sé que no todos aquí conocen esto y esta es la parte como más técnica y sin embargo creo que hay una forma muy fácil de entenderla y que me gusta compartir precisamente porque siento que si esta parte se puede entender y explicar, pues lo demás se hace mucho más sencillo. Entonces, mi primera lámina es, ¿vale? Esta, justamente esta. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, ¿vale? Te voy a agarrar el cursorcito. Yo lo que voy a hacer aquí es, pues, pintar una localidad, ¿no? Digo, vamos a, obviamente, perdonen mis dibujos, ¿eh? No soy abogada, no soy buena dibujando, pero lo que quiero es dejar claro este concepto. Entonces, esta digamos que es una localidad y de este lado hay unas montañas, pero acá atrás hay una casa, ¿eh? O sea, aquí hay gente. Ay, perdón, ojalá me entiendan este dibujito. Y de este lado tenemos más casitas. Voy a poner aquí varias casas. Y aquí tenemos como la escuela de la localidad, que además es pues donde más servicios de internet se requieren porque hay una computadora
y varias cosas. Aquí tenemos un laguito. Aquí voy a poner un lago. Y luego aquí más al fondo hay como otra ranchería chiquita, pero hay más casas de este lado. Y un poco lo que estoy tratando aquí es de ilustrarles lo complejo que puede llegar a ser esto. Entonces, ¿alguien de los presentes tiene alguna idea de cómo se planea una red o cómo dar conectividad o cobertura en este ejemplo? ¿Alguien que quiera participar? Estoy segura que alguien sabe. Bueno, pues sí, desde luego viendo la orografía, las tecnologías disponibles, ¿no? Pues si llegas a qué lugar puedes llegar por satélite, a cuál por microondas digitales, a cuál por aire tradicional, digo, torres. Agarra el control y dibuja lo que tú quieras, Julio. Dios santo del cielo, pero ahí sí soy pésimo, Ahora te pésimo. van a poner a dibujar. Donde dice View Options, hay una parte que dice Annotate. Agárrala, agarra tu lapicito y dibuja tu antena donde la quieras poner. Por lo que estoy viendo, quieres poner una antena. Sí, claro, eso es lo que quería Julio, poner. pero ¿Qué la harías? tienes que hacer redundante, acuérdate. Le tienes que poner- Redundante y todo. A ver, No nos metamos tantísimo. a Pero, ver, Ana, tú píntala, porque yo no a encuentro aquí ver, la opción. entonces, ¿dónde quieres que la ponga, Julio? Ponla del lado, arriba de las montañitas y la casita. ¿Aquí la quieres poner? Ay, Digo, pues nada más no para se la- ejemplificar, ¿no? Ahí mero, ahí donde andas, ahí mero. Digo, en la parte más alta de la montaña, pues para que radie señal hacia la comunidad, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Qué más harías? Bueno, ya de ahí, teniendo línea de vista a la escuela, pues le ponía un receptor a la escuela, pues o montaba otra torre en la escuela, pues para hacer la redundancia que hablaba el buen Arnoldo. O sea, tú pondrías otra torre aquí, Ajá, probablemente. Ujú. ¿ok? ¿Y con qué operarías esto? Digo, pues, si fuera deseable, pues vía satélite, ¿no? Banda KU, banda KA, no sé. Carísimo, Bueno, pero carísimo, estamos Julio. hablando del país ideal, ¿no? Ok. O sea, Hace- tú lo que quieres es que esto, entonces no son estas antenas, son así. No, son las otras, son las así, sí, ¿no? las redondas, Así. sí, exactamente. Los Entonces, tú platos lo que tipo de... quieres es que esto vaya y suba así Exacto, y vuelvo a bajar. y vuelva a bajar. Digamos que llegó un satélite y va a Claro, y el bajar por satélite aquí. largo, exacto. Ok. Pero si estás de acuerdo que estás montando enlaces dedicados. Hipercaros, sí, claro, sí. Ujú. Entonces esta casa no tiene conectividad. Desde luego que no. Ujú. Sí. Bueno, la tradicional sería irme por los postes, ¿no? Poste por Ok. poste, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra idea de qué hacer? Porque la solución de Julio es muy buena, pero muy Muy cara, porque cara. tendríamos que poner una antenita de estas en todas las casas y subir al satélite y regresar simplemente para comunicarse entre ellas. ¿Alguien Claro. más tiene alguna idea? Yo también había pensado en satélite, que es lo más fácil, cuando hay montañas y la última milla y todo, pero tengo más. Microondas, pero ya también está eso muy arcaico, ¿no? Microondas, pues sí, MMS. también son enlaces dedicados al final, son enlaces punto a punto, punto a multipunto, podría ser. Sí. Digo, para no tener que cablear, ¿no? Fibra, Exacto. Fibra, pues sí, pero imagínate una construcción de fibra en sí, este para darle a lugar tres donde hay casitas, además. 50 habitantes, Claro. Ujú. ¿no? O sea, justamente eso era lo que quería un poco ejemplificarles, para que vean que no es nada sencillo, pues planear cómo darle cobertura a este lugar, ¿no? Entonces me voy a ir un poco, me voy a ir a otra lámina y luego regresamos a ver cómo la cubrimos. Voy a tener que desaparecer mis dibujos porque si no, ya vale. Ok.
Esto es una red de telecomunicaciones en su más sencilla forma de explicar. Discúlpenme los muy especialistas porque van a haber palabras que no son las que usan, pero a mí me interesa que todos entiendan. Y esto es básicamente una red. Esto es una red móvil. Ajá. ¿Por qué es una red móvil? Primero que nada. Porque el acceso, ven mi, a ver, ¿dónde está el punterito? Ah, acá. ¿Ven mi mouse? No. Sí, No. izquierdo. Del lado sí, abajo. donde dice acceso de origen, ¿no? ¿Lo ven? Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, abajo, abajo. Bueno, entonces, una red se integra primero, bueno, del acceso, o sea, ¿qué conecta al equipo con la red? Entonces, como son equipos móviles y aquí no hay cables, ¿no? Porque nosotros nos movemos, entonces necesitamos que ese teléfono pueda hablar con una antena, que es lo que ven ahí que dice transmisor, emisor, ¿no? En la realidad, estas antenitas son más o menos así. Tienen como unas cosas más o menos así. ¿Ok? Estas son las antenas. Y esto, Julio, la belleza que tiene es que permite cobertura omnidireccional. Y eso es que esta antena radia y genera una zona de cobertura. Claro. ¿Ok? Entonces, esto que vemos aquí es como las frecuencias y que están radiando. Y entonces el equipo o cualquier persona, cuando pasa por esta zona, el equipo toma la señal de cualquiera de estas tres antenas que normalmente hacen esto y hacen una especie de sectorización de cobertura, ¿ok? Entonces, con que yo esté adentro de esto, ya mi teléfono va a hablar con esta antena. Y esa antena es precisamente a través de la cual yo voy a recibir o transmitir algo, ¿ok? Por ejemplo, si quiero entrar a Facebook, pues yo voy a iniciar mi sesión y lo que va a hacer mi teléfono es colgarse de esta antena y llevar mis datos, mi sesión de datos, por la red de transporte. Cada una de estas antenas que hay por toda la ciudad, o sea, obviamente imagínense cuántas de estas tiene que haber para que puedas cubrir una ciudad. Entonces yo tendría que poner otra antena aquí y entonces hago esto. Esta es más o menos la cobertura de otra antena y luego tengo una antena por acá y esto más o menos hace esto. Y vas traslapando zonas. Y vas traslapando zonas, efectivamente. Entonces, tenemos gente muy especializada que tiene que estar planeando todo el tiempo cómo cubrir una ciudad, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es esto. Y cada una de estas antenas, además, pues se tiene que conectar a la red, no es una antena que vive sola. Es una antena que uno necesita frecuencias, bandas de frecuencias para poder hablarse con el teléfono. Y hacia el otro lado necesita conexiones, que son estos cables que ven aquí, por ejemplo, para poderse comunicar con otras antenas. Porque si yo tengo un usuario que está aquí y quiere hablar con uno que está acá, pues eventualmente yo necesito pasar esa comunicación por todos estos fierros y llevarla a la antena que le dé servicio a este equipo para bajar la señal hacia el equipo. Entonces, esto es lo que hay atrás. ¿Qué se necesita para que esto suceda? Uno, un chorro de estas antenas que implican construcciones de parte del operador, que como ya vimos, pues tiene que haber en toda la ciudad y que seguramente ustedes las ven de vez en cuando y dicen que feas, pero pues es que sin esas antenas es difícil que tengan servicio. Y por el otro lado, tenemos que ver que exista algún medio de transmisión, que en este caso, por ejemplo, lo deseable sería fibra óptica, que saliera de esta antena, ¿no? Que está obviamente, digo, puede ser aérea o subterránea,
y se vaya conectando con los otros nodos de la red para que concentren el tráfico de todos los usuarios que se atiendan en estas antenitas. Y eventualmente se lleva, obviamente si quiere iniciar una sesión de Facebook, pues la vamos a llevar a la salida de internet, donde se va a conectar con el servidor de Facebook y entonces va a haber una sesión de vuelta, o sea, va a haber datos de regreso hacia el usuario para enseñarle el feed, por ejemplo, ¿no? de su pantalla. Y así todo el tiempo el equipo estará interactuando con, o sea, la red pasará datos tanto de ida como de vuelta hacia los usuarios todo el tiempo. Mientras más contenidos vean que tengan video, por ejemplo, no es lo mismo el nivel de ocupación que yo hago de estos tubos cuando este equipo manda un WhatsApp, un hola, ¿cómo estás? Vía WhatsApp, porque entonces eso lo que hace es se va por acá, llega a internet, al servidor de WhatsApp, lo despacha de vuelta y va a este usuario, ¿no? Pero, pues al final, eso tiene, o sea, ocupa un ancho de banda o ocupa un pedacito muy chiquito del tubo. Pero mientras yo hago uso de servicios que combinan audio y video o servicios de streaming, por ejemplo, como los de Netflix, YouTube o demás, pues obviamente el nivel de datos que yo tengo que transmitir para generar ese audio y ese video en los equipos y poderlo reproducir requiere mucho más espacio. Piensen en estos tubos como si fueran una carretera. A mí me gusta pensarlos así, como si fuera una carretera y lo que buscamos es que tenga la mayor cantidad de carriles disponibles. Y entonces, cuando yo tomo un WhatsApp, ocupo un pedacito de un carril y pueden ir otros usuarios en los carriles de manera simultánea pasando su información. Pero si yo hago uso de un servicio que requiere más ancho de banda, lo que voy a hacer es necesitar más carril y eso le deja menos espacio a los otros usuarios que estén tratando de utilizar el servicio de manera simultánea. ¿Ok? Entonces, esto es un juego de cobertura, que es tengamos cubierto el territorio, y de capacidad, que es la cantidad de carriles que podamos tener disponibles para que más usuarios puedan accesar de forma simultánea. Y aquí solo para dejar muy claro este concepto de cobertura y capacidad, cobertura, por ejemplo, no sé si les ha pasado, creo que con el teléfono es más fácil explicar, pero no sé si les ha pasado que van hablando por teléfono en el coche y de repente se les corta, se les cae esa llamada, ¿no? ¿Se cayó? ¿Alguien sabe por qué se cae una llamada? ¿Alguien viendo este esquema se puede imaginar qué pasó o por qué esa llamada se cayó? ¿Te sales de la zona de traslape? O se saturó la línea. Exacto. Piensen que este teléfono va aquí en un coche, ¿no? O sea, va a hacer esto, ¿sí? Entonces, la tecnología móvil tiene una característica que es el poder hacer el handoff. El handoff es, este equipo empieza aquí su llamada, se va yendo y al momento que sale de la zona de cobertura de esta antena, se cuelga de la otra antena que tenga mejor señal para su teléfono. Y conforme va caminando, va haciendo handoff con las otras antenas que tiene. Esto también se los puedo decir en más fácil de entender, es como un sistema de lianas, como si fueras en una liana y entonces te colgaras, te estiras y llega un punto donde pues vas a perder la liana si quieres ir hacia un punto, entonces tienes que agarrar una nueva y volverte a columpiar y seguir así. En el momento en que llegas y te avientas y no hay liana de la cual detenerte, ¿qué va a pasar? Te vas a caer. Pues aquí pasa un poco eso. Nada más que aquí la diferencia es que no haya liana, pero bueno, puede no haber, puede salir de una zona de cobertura y simplemente ya no haber una antena y pues se van a acabar estas huellas de cobertura. O la otra es que llegas a una antena que está muy saturada.
que los carriles están llenos. Y entonces, por más que te quieras aventar a esa liana, no va a haber liana para ti. Y ahí es donde entra el concepto de capacidad. No nada más importa que esté la antena, sino que además tenga suficiente espacio para la cantidad de usuarios y la cantidad de datos que requieren transmitir esos usuarios de manera simultánea. El último ejemplo que les doy aquí, por ejemplo, pasa cuando están en un estadio de fútbol, ¿no? Antes de la pandemia, obviamente, que sí íbamos a los estadios y podía haber, pues, cuántos usuarios en el Estadio Azteca, por ejemplo, no sé, creo que son 80 y tantos mil, ¿no? Los que caben. Entonces, metes a 85,000 personas en el Estadio Azteca y probablemente alrededor haya, pues, 4 de estas antenas, ¿no? Dándole servicio al Estadio Azteca. Pero imagínense que de repente es un penalti, ¿no? Y entonces todo mundo al mismo tiempo saca su teléfono y quiere transmitir live en Instagram. Pues evidentemente, imagínense toda esa cantidad de usuarios tratando de hacer uso de los carriles. Por eso cuando estamos, por ejemplo, en eventos masivos y este tipo de cosas, pues normalmente es difícil cubrir el tráfico de todos los usuarios, porque además no es un tráfico normal, ¿no? O sea, ese conglomerado de gente no es como normalmente funciona la zona. Y entonces los operadores tratan de llevar antenas móviles, o sea, de cubrir y cubrir y cubrir el lugar para que más usuarios puedan accesar a los servicios, pero pues a veces pues, es casi imposible por lo simultáneo de la demanda de servicio que tienen. Entonces, esto es lo que pasa realmente atrás. Entonces, como pueden ver, mientras más apps, plataformas digitales y demás hay, más inversiones le requieren al operador móvil para hacer sus tubos más grandes y tener más de estas antenas para poder hacer frente a la demanda de servicios de los usuarios. Esa es la parte donde, si bien todos formamos parte del mismo ecosistema digital, el nivel de participación es totalmente distinta. Y por lo que es tan importante la conectividad, que es la parte que dan los operadores tradicionales. Cambiamos tengo que quitar esto, ¿verdad? Clear. Vas, Vale. Ana, yo tengo una pregunta. Dime, Fer, lo que necesites. Como que últimamente, y también es por comodidad, pero sí me doy cuenta que a veces es más fácil yo hacer una llamada por internet, por WhatsApp, por todo, y me sale así y lo oigo perfecto, a por marcar normal. Porque a veces trato de marcar normal y nada más no sale la llamada, o sea, no lo puedo hacer. ¿Eso por qué es? Porque le dedican más a un servicio que a otro. Es mi empresa de telefonía. ¿Por qué sucede esto? Híjole, es difícil darte una respuesta correcta, Fer. Te puedo dar posibilidades. Puede pasar por muchísimas razones. De entrada, tienes que pensar que aquí las posibilidades dependen de 2 teléfonos, no solo del tuyo. Entonces, tú puedes estar perfectamente bien cubierta y con tu servicio a todo lo que da y probablemente el otro no. Entonces, de todas maneras, no lo vas a lograr. Ahora, que de repente pueda salir por internet y no por llamada, también vamos a ver ahorita las diferentes tecnologías. Por ejemplo, por poner un tema, las tecnologías de acceso en móvil son 2G, 3G, seguramente las han escuchado, ¿no? 2G, 3G, 4G LTE, que también se le llama, y bueno, apostamos a un 5G en algunos años, ¿no? 4G es la tecnología más, ahorita los vamos a ver también, pero es la tecnología más eficiente, le quiero llamar. Eficiente porque tiene la mejor velocidad, ¿no? Pero es una tecnología que se ha desarrollado para transmisión de datos. El desarrollo de voz sobre LTE todavía es muy chiquito. La cantidad de equipos terminales que tienen acceso a VoLTE, que es Voice over LTE, VoLTE, ese es el servicio de voz sobre LTE. Y es muy poca la gente que lo utiliza porque los equipos de VoLTE son equipos caros, ¿no? Son iPhones, son equipos de gama alta. Todavía no hay equipos con VoLTE que sean muy asequibles para toda la población.
Entonces, cuando tú quieres generar una llamada, esa llamada se tiene que ir por 3G. Ajá, normalmente las llamadas utilizan la red 3G. Y los datos, si tienes acceso a una red 4G, esa es la priorización que vamos a hacer siempre, que tengas la mejor experiencia, y la mejor experiencia la tienes con 4G. Entonces puede ser que en algún momento la red 3G haya estado muy saturada y tú no pudiste generar la llamada, y sin embargo 4G sí tenía el suficiente espacio y te toma el internet. ¿Me entiendes? Entonces depende mucho por eso les digo, es difícil, y sé que todos hacemos un juicio de las compañías y del servicio, pero la verdad es que las variantes son tantas. O sea, hay variantes de tecnologías, hay variantes de tu propio equipo terminal, hay variantes de la otra persona a la que estás queriendo hablarle, y todo eso al final conformará pues ¿cómo se dice? Tu experiencia, ¿no? End-to-end. Y entonces eso es lo que lo hace complicado. Por eso les quería explicar esto, me parece importante, porque hablamos muchas veces de esto sin tener como muy claras estas cosas que suceden, y que son las cosas con las que lidia equipos enormes de técnicos súper especializados para estar todo el tiempo atendiendo cualquier saturación. Se ponen antenas, se quitan, se tienen que, o sea, se reubican, porque además, ahorita vamos a ver que también conforme las frecuencias o sea, vamos a ver que hay diferentes tipos de frecuencias y que tienen diferentes características. Ya no me voy a detener mucho en la fija, pero enséñales la fija rápido. Digo, la fija es diferente porque, vale, para atrás, esta. Aquí, pues, todo es cableado, ¿no? En la parte de acceso fijo, la ventaja es que te llega directamente un cable dedicado a tu casa. No todo el servicio es dedicado, porque esta parte central, pues la compartes con todas las casas que estén en cierta zona, pero al final, pues sí hay un último cable, que es esta derivación que se hace, que es el acceso hacia tu casa. Entonces, a ti sí te llega, sobre todo ahora con servicios de Fiber to Home, pues a ustedes les llega fibra óptica directamente al hogar. Ajá. Y eso hace pues que la experiencia de internet, siempre y cuando te conectes vía el cable, por eso no sé si han visto que ahora les dicen mucho, si quieres tener una muy buena experiencia, conéctate con un cable de Ethernet directamente a tu módem. Porque luego además está que cuando usas el módem vía inalámbrica, ahí hay un cacho que se hace con una frecuencia que normalmente creo que es 2 y algo, la que se usa. Es una frecuencia de uso, o sea, no se licita, es una frecuencia de uso libre, y entonces tú puedes captarla con tu celular, pero evidentemente si te alejas del módem, pues tu recepción ya no es la misma que si estás junto al módem. Y entonces también ahí participan muchos factores que hacen que tu experiencia del servicio sea totalmente diferente, y no necesariamente que tu servicio sea malo, ¿no? Entonces, como verán, factores hay muchísimos. Y esto ha sido siempre un tema, y no nada más en México, en el mundo, porque claro que siempre tratan de hacer regulaciones de si tu servicio es malo, que te bonifiquen, sí, pero es que no es que el servicio sea malo, es que las condiciones varían enormemente. Vamos a ver que hasta pueden variar por si estás dentro de un edificio o no. Vale. Entonces, aquí quiero entrar precisamente a las frecuencias, ¿no? Y los medios de transmisión que utilizan estas redes de telecomunicaciones para conectarse, para que se hablen desde el equipo a la antena, pero que la antena también se hable con el core de la red, y el core de la red pueda mandar todo esto por internet. Se necesitan todos estos túneles o tubos que utilizamos para el envío de la información. Y esto normalmente se hace de dos formas. Les llamamos medios de transmisión precisamente porque son los que conectan nodos de la red. Nodo es cualquier hardware que está en la red. Entonces, para conectarlos necesitamos medios de transmisión. Y normalmente estos medios de transmisión se dividen en dos tipos, en medios guiados y no guiados.
Los guiados son medios de transmisión que están con una señal confinada. Esto quiere decir que es un cable y la señal va por el cable. Y aquí creo que los dos ejemplos más claros son el cable coaxial, que seguramente todos lo conocen, ese que tiene un cobre adentro, que se ve como un recubrimiento y un cobre y que se atornilla y que se usaba antes y que se sigue utilizando mucho para los servicios de televisión restringida, ¿ok? El cable coaxial es un gran medio de transmisión y permite transmitir datos a buena velocidad y por eso se sigue utilizando. Pero de los medios guiados, digamos que el rey es la fibra óptica. La fibra óptica, como saben, es un tubo que tiene adentro unos pequeños tubitos de vidrio del tamaño de un cabello, literalmente, pero que transmiten un haz de luz. ¿Alguien se acuerda cuánto viaja la luz? O sea, ¿cuál es la velocidad de transmisión de la luz? Creo que eran 300,000 kilómetros por segundo, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues imagínense lo que puede hacer la fibra óptica. Es increíble las tecnologías que hay en fibra óptica porque permiten que por esos cables, llamándole así, pase una cantidad de información enorme y a una gran velocidad y además en un medio confinado que le da muchísima más fidelidad a la transmisión. Y entonces vamos a ver que todos los medios de transmisión tienen 3 características y que son las que todo el tiempo tenemos que estar viendo para crear la mejor red. ¿Qué velocidad te permite el medio? ¿Qué distorsión introduce a esta comunicación? ¿Y qué ancho de banda? Que es, digamos, de qué tamaño es el carril que vamos a tener si transmitimos con eso. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, aquí les medí 3 tipos de medios de transmisión cableados, que son los guiados, y vean la diferencia, ¿no? En el par trenzado era el cable que utilizaba Telmex en su red, que todavía tiene algo, y que literalmente es un cable que está así trenzado y que se pegaba mucho y por eso, ¿se acuerdan que de repente te entraba una conversación que no era tuya y se cruzaban las llamadas y era porque tenía esta parte donde se pegaban los cables y literalmente había interferencia? Entonces, ese medio luego tuvo una tecnología que le permitió transmitir datos y se volvió bueno. Aún así, el par trenzado permite velocidades de 24 megabits por segundo, aguanta hasta 6 kilómetros sin distorsión en la transmisión, lo cual quiere decir que tienes que poner un equipo que repita señales cada 6 kilómetros si quieres mantener una buena calidad. Y su ancho de banda es de 2.2 megahertz, que es muy chiquito, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, un servicio de audio-video, pues se vería un poco más comprometido. El cable coaxial, que es el que se usa para las redes de televisión restringida y que funciona bien para eso, vean la diferencia en las características que tiene: velocidad, distorsión y ancho de banda. Pero vean la distorsión. Se necesita cada 1 kilómetro meter un equipo, ¿no? Que vuelva a repetir señal. Entonces eso también va haciendo más cara el despliegue de infraestructura. Y luego tienes la fibra óptica, que es una maravilla, que se utiliza desde para los cables submarinos, los cables que llevan tráfico intercontinental se hacen con fibra óptica, y son unas fibras gigantescas, y vean el nivel de distorsión, vean la cantidad de distancia que aguanta la fibra óptica, y por ende, y también pues obviamente el ancho de banda que promete. Por esto, pues también es el medio de transmisión más caro, evidentemente. Y aunque ya hay fibras relativamente baratas, sigue siendo caro. Entonces, imagínense cada kilómetro de fibra óptica que hay que desplegar. Ahora, yendo a la parte de los no guiados se refiere a bandas de frecuencias, que son, pues obviamente, ondas electromagnéticas que están en el aire, que no vemos. Pero a mí aquí, y un poco para que se den la idea, piensen otra vez como si cuadricularan o hicieran un cuaderno rayado, ¿no? Nosotros no las vemos, sin embargo,
las frecuencias se transmiten a través del aire y hacen justamente este dibujito que les puse aquí, son las ondas electromagnéticas pasando. Ajá. Y las ondas tienen dos conceptos, tienen un concepto de amplitud de onda y un concepto de frecuencia de onda. Y dependiendo de eso, porque vamos a ver ahorita cómo las ondas bajas y altas, cómo se van distribuyendo, va habiendo mejor velocidad, menos distorsión y mayor ancho de banda, ¿no? Entonces, también las frecuencias que se utilizan son muy específicas, no es que puedas utilizar cualquier frecuencia. Y la frecuencia es como un idioma, a mí me gusta también pensarlo así, para dejarles tips. Cuando hablamos de la frecuencia de 800 MHz, pues nosotros tenemos que tener un equipo terminal que soporte una banda de 800 MHz, o sea, que hable francés, igual que la antena que está radiando con esa frecuencia, para que la podamos tomar. Entonces, si te pasas, vale, a la siguiente. Un poco, este es el espectro radioeléctrico, es el famosísimo concepto de espectro radioeléctrico, que son las ondas y son estas bandas de frecuencias que están en el aire. Y la parte que ven aquí en roja es la parte que se utiliza para servicios de telecomunicaciones. Va más o menos de la banda 600 MHz hasta la banda hoy de, pues, 3.5 GHz y algunas frecuencias hoy que se están determinando para servicios 5G más arriba. Pero ese es el espectro que se utiliza para estos servicios. Y aquí arriba les puse, en México específicamente utilizamos estas 4 frecuencias para servicios móviles. Usamos la banda de 700 MHz, la banda de 850 MHz, la banda de 1900 MHz, la AWS, que es 1.7, 2.1 GHz, y la de 2.4 GHz. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente hay una regla que es la que todo mundo tiene que tener clara respecto a las frecuencias. Mientras menor frecuencia, mayor propagación de señal. Eso quiere decir que la banda de 700 MHz, que es la más baja que se utiliza actualmente en México, es la banda que cubre más kilómetros de cobertura. Si yo pongo una antena que radie en 700 MHz, puedo lograr hasta, y voy a inventarles un poco, 5 kilómetros a la redonda de señal. ¿Ok? No son como las de radiodifusión, Julio, que seguramente tú conoces. Lo entiendo bien. Que son todavía más bajas y permiten que con una antena cubras una ciudad completa. Claro. ¿No? Pero aquí, digamos que esto es el espectro que nos daría de cobertura. Conforme más nos acercamos a bandas altas, pierden la característica de propagación, pero mejora la característica de velocidad. Entonces, si yo necesito otra vez para tener conectividad, tener cobertura y capacidad, necesito utilizar una banda baja para cubrir la ciudad y luego una banda alta para poderle dar a la gente la mejor experiencia en Internet, por ejemplo, ¿no? La baja no me la va a dar, me da la cobertura, pero no me da la mejor experiencia en velocidades. Entonces, esto también es algo que todos los operadores móviles tienen que ver para hacer sus redes. Y por eso el IFT asigna frecuencias a un servicio, se hace una licitación y evidentemente pues los operadores pujan por estas bandas para poder construir sus redes con base en estas distintas necesidades. Obviamente, para llevar servicio a una localidad como las que les pinté, ¿qué banda creen que se usaría? ¿Qué busca esa localidad? ¿Cobertura o conectividad? Digo, capacidad, perdón. ¿La que dibujaste? Sí. Cobertura. Cobertura. Entonces ahí probablemente iríamos con una banda baja, ¿no? Nadie de esa zona seguramente va a hacer uso de grandes servicios de datos que requieran
velocidades y anchos de banda gigantescos, pero en la Ciudad de México sí. Entonces, en la Ciudad de México, además de tener banda baja para cobertura, pues también necesitamos dotar a Santa Fe, Polanco, de bandas altas que ayuden a cubrir toda la demanda y mantener las velocidades y la calidad de la transmisión con el mejor desempeño. Entonces, esto, como ven, es un juego bastante complejo, pero espero habérselos podido explicar un poco más sencillo de lo que en algunos lugares se lee y se escucha, ¿no? Esto es lo que se tiene que hacer para cubrir. Entonces, si quieren, me voy a regresar a la hoja en blanco. Ah, perdón. Este GIF que tenemos aquí, creo que explica un poco. Fíjense, esta es una banda, dejen que dé la vuelta. Esta es una banda alta. Vean cómo la transmisión es con mucha frecuencia, o sea, frecuencia más alta, pero en espacios muy chiquitos y tiene mucho mejor velocidad. Esta es una banda media y esta es una banda baja. Vean la diferencia en la propagación que se da de una banda a otra. Entonces, digamos que una high band sería la de 2.5 GHz. Aquí tendríamos 1900 probablemente y aquí 700 megas, ¿no? Ese es el efecto que causan una vez que tienen que radiar. ¿Ya lo vieron? Ok. Entonces, ahora sí, vale, regresémonos a la blanca y vamos a hacer muy rápido un dibujito de cómo se imaginarían nuevamente esta cobertura. Entonces ya viste, Julio, que no necesitas llegar directamente a la casa para este tipo de servicio, ¿no? Y yo queriendo vender la banda acá, caray. Entonces, no, además es muy caro. La verdad Sí, es que claro, es muy tienes caro razón. porque son servicios uno a uno, ¿no? A ver, entonces, aquí, por ejemplo, podríamos poner una antena aquí, pensando, una antena de 700 o 800 megahertz que haga esto. Aquí se va a topar con la montaña, pero aquí probablemente haga esto, ¿no? Y luego metemos otra aquí, por ejemplo, que nos permita esto. Otro traslape. Y luego aquí metemos otra aquí, por ejemplo, que nos permita cubrir toda la localidad, ¿no? Y si hay una escuela o algo que sí necesite mayor ancho de banda o que vaya a transmitir datos más importantes, pues podemos montarle a esta antena, por ejemplo, la banda de 800 para cobertura, pero además ponerle otras antenas aquí de, por ejemplo, 1900. No creo que se necesite más, ¿no? Ay, era un 9, pero así. Pero luego hay que llevarlas hay que conectarlas con el core. Acuérdense que no son independientes, ¿eh? O sea, esto se tiene que acabar conectando al resto de la red del operador. Entonces piensen que tendríamos que hacer esto, ¿no? Más o menos. Y de aquí, pues imagínense que esto está a cuántos kilómetros les gusta del último nodo de la red, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Julio, sí podrías usar un enlace satelital, pero aquí, ya que tengas concentrado todo este tráfico, ¿me entiendes? Ya para ir a conectar aquí todo. pones, por ejemplo, una microonda, aquí también, Arnoldo, cabe una microonda, ¿no? Por ejemplo, una banda de 7 gigas o algo así, que la lleve a muchos kilómetros y ya tengas otra radiobase después que pueda tomar la señal y meterla a la red. Eso es básicamente lo que se hace en una red móvil para cubrir, en términos muy básicos. Por favor, no se pierdan, que lo que me interesa es que entiendan, no ir a los grandes temas, ¿no?
Oye, Ana, yo tengo una pregunta, perdón. En el tema de, ¿sí sigue vigente o sí se impulsó aquel tema de compartición de infraestructura? ¿O cada quien va y pone su torre? Sí se había hecho la ley de compartición de infraestructura, ¿no? Justo hacia allá quiero ir, justamente, porque entonces voy a borrar clear, ya. Ahora sí, vale, regrésate, creo que es la 18, ¿no? Más o menos. 17, 18. Justo ahí vamos, Julio. O sea, ahora viene el tema divertido que es ¿qué hacemos? ¿No? Porque Claro. entonces se ve bastante complejo el tema. Vamos, ¿vale? Y aquí vemos que los principales retos que encontramos hoy en la conectividad, y a ver, si bien me concentré más en las redes móviles, pues son yo creo que un poco más complejas. Esto aplica para fijo y para móvil, ¿eh? Algunas cosas, obviamente. Las barreras más grandes que tenemos para continuar conectando son del lado de la oferta, o sea, del lado de los operadores. Primero que nada, en la parte móvil o inalámbrica tenemos pues los costos del espectro radioeléctrico. Y aquí solo voy a poner el tema en la mesa muy fácil. El gobierno mexicano decidió hace ya muchos años que las subastas de espectro de estas bandas de frecuencias que se necesitan para que los equipos accesen a la red salieran en licitaciones. Sin embargo, puso unas tasas de derechos que se pagan anualmente sobre esas bandas y que hoy en día abarcan aproximadamente el 10% de los ingresos de los operadores y que sacan totalmente de mercado el costo del espectro que se utiliza en México a comparación, por ejemplo, de toda Latinoamérica. Y que el propio IFT ya ha determinado y ha dicho así al Congreso que pues mientras estas tasas no bajen a un nivel que les permita seguir invirtiendo, pues la verdad es que se está comiendo una parte importante que debería de ser CAPEX para invertir en nuevos despliegues, ¿no? Y sobre todo por lo que dijimos, porque esto no regresa al sector, esto no se recauda con fines de convertirse en cobertura o en despliegues nuevos. Entonces, ese es un enorme tema que tenemos en México, que es el de los costos del espectro radioeléctrico. Otro gran tema que tenemos tiene que ver tal cual con la instalación de la infraestructura. Parece trillado, pero en México tenemos un concepto constitucional que es el municipio libre, ¿no? Y que es muy importante. Y como saben, las facultades existen pues estas tres esferas que son la municipal, estatal y la federal. Y las materias, digamos, en las que pueden intervenir unos y otros están perfectamente delimitadas. Los temas que tienen que ver con instalación y construcción normalmente le pertenecen a los municipios. Se requieren permisos municipales de construcción para poner una antena de estas que vieron. Y es muy complejo porque los municipios de entrada no entienden mucho de telecomunicaciones, como comprenderán. Además hay un tema que siempre nos ha perseguido, que es el tema de la salud. Saben que hay personas que siguen diciendo que pues estas radiaciones, que son radiaciones no ionizantes, eso es bien importante decirlos, y se mantienen en niveles donde evidentemente no afecten la salud de las personas, pero mucha gente pues piensa que sí afectan y eso hace que muchos municipios les dé miedo que instalemos. Eso por un lado. Del otro lado, hay municipios que no tienen simplemente ningún trámite específico para instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, nos homologan a un trámite de construcción de un edificio, ¿no? O de cualquier otra cosa y nos hacen cumplir cosas que pues no podemos cumplir. O los tiempos de espera para estos permisos son enormes, y además varían de municipio a municipio porque cada uno quiere guardar su libertad. Entonces, hace algunos años salió la Ley General de Asentamientos Urbanos, Humanos y Urbanos,
que lo que hizo fue determinar que las instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones eran de interés público y que se les debía de dar prioridad como lo son, por ejemplo, las de energía eléctrica. Y les daba esta ley general le daba a los municipios y a los estados un tiempo para acoplar sus legislaciones para que se viera este tema de que son de interés público. Y varios municipios introdujeron una controversia constitucional por pensar que esta ley violentaba precisamente esta libertad del municipio. Entonces, a la fecha, esto no se ha logrado. Esto es un tema que como operadores de telecomunicaciones hemos intentado durante años. Se han hecho algunos proyectos muy especiales, por ejemplo, con el Estado de Hidalgo, sí se tiene firmado un convenio donde el Estado de Hidalgo homologó sus procesos de instalación de infraestructura con todos los municipios. Hoy Hidalgo pues es uno de los lugares donde sí podemos instalar, pero esto no es el caso de todos los estados ni de todos los municipios, entonces se vuelve un gran tema para efectos de despliegue. Y como no hay una política pública real que acompañe una regulación sobre esto, pues es bien difícil. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si bien es el regulador de los concesionarios de redes, pues tampoco puede invadir esa esfera de facultades de los municipios y estados. Entonces, pues tampoco nos puede ayudar, aunque lo ha intentado y trata de promover, obviamente, lo importante que es el despliegue de estas redes, pero no nos pueden dar ellos los permisos. Entonces, pues, en eso estamos. Y por otro lado, pues tenemos un tema de competencia, como saben, digo, eso ya sería materia de otro taller, pero tenemos un tema de preponderancia, que le llaman, que está en la Constitución y que fue parte de la reforma de telecomunicaciones, donde se nombró a un agente económico preponderante y claramente pues existe una concentración importante en el mercado sobre todo en el mercado móvil hoy en día, también lo existe en el fijo, pero en el fijo ha ido bajando y esto pues hace difíciles las condiciones de inversión también, porque al final pues las redes de telecomunicaciones son economías de escala, ¿no? Mientras tú tienes escala, puedes cubrir muchísimo mejor todos tus costos, pero en la medida en que no la tienes, se vuelve muy complejo. Entonces, esto también creo que afecta las inversiones en los despliegues que se pueden hacer. Y hay otras barreras desde el lado de la demanda, que es del lado de los posibles o potenciales usuarios, donde pues evidentemente tenemos el tema de capacidades digitales, donde además yo sí creo, y no sé qué piensen ustedes, pues que hay otros agentes del ecosistema digital, no necesariamente los operadores que deben y que deberían de estar pues con una obligación más de emprender estas acciones de habilidades digitales a la gente para que realmente puedan utilizar los servicios. Otro tema aquí pues es la capacidad de pago de los clientes, tanto para efectos de los equipos terminales que se requieren como para los servicios que pagan, ¿no? Y eso que los servicios, sí les digo esto, han caído, pues creo que es 43% los costos de los servicios de telecomunicaciones en los últimos 7 años. Entonces, al final los servicios sí han ido a la baja, los ingresos de los operadores han disminuido y sin embargo todos los costos de operación, incluido el espectro radioeléctrico, ha ido hacia arriba. Entonces se vuelve bastante complejo el panorama. Y entonces ahora sí, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Compartir infraestructura. Compartir infraestructura, esa es una gran respuesta. De hecho, traemos una laminita de eso, ¿no, Vale? Esa mera. Justamente, Julio. O sea, se vuelve tan costoso hacer una red, sobre todo conforme la cobertura se aleja de las grandes ciudades y de las zonas urbanas y suburbanas, ¿no? Como ya vimos, imagínense todo esto que construí yo en 30 segundos, que sea real y que tenga que estar todo el tiempo prendido y conectado y operando, porque no olvidemos que además hay energía eléctrica de por medio, hay costos de operación y mantenimiento, o sea, es un tema enorme, más el costo del espectro con el que opera. Entonces, pues sí, se vuelve cada vez más difícil para
concesionarios privados, que al final pues esto pues tiene que ser redituable porque no reciben pues de un fondo ningún tipo de recurso, ¿no? Son recursos propios y pues tratan de hacer lo mejor que se pueda, pero llega un punto donde ya estás en niveles donde nada va a ser redituable. Y normalmente, y esto pasa en todos los países, no solo en México, no se queden con esto. Y de hecho les quería platicar un caso que me parece súper interesante, quien le interesa este tema de compartición de infraestructura. En Perú, hace 2 años, se lanzó un proyecto que curiosamente se llama Internet para Todos, pero no es el de CFE de López Obrador, sino que se llama así. Y es un proyecto peruano donde, fíjense, Telefónica Perú se juntó con Facebook, el CAF y el BID. Y entre los 4 crearon esta empresa y fondearon esta empresa que se llama Internet para Todos, que es una empresa mayorista con recursos privados, pero que les permite al gobierno llegar a todos los lugares. Y ya que están ellos ahí, le dan acceso a todos los operadores para que haya competencia en ese lugar. O sea, es un proyecto súper, yo creo que muy bueno. Ha logrado muchísimo en 2 años. Han conectado un chorro de peruanos que estaban desconectados y quien le interese, pues ahí lo pueden revisar. Pero esta, por ejemplo, es una forma de colaboración, porque no nada más es, o sea, además de que comparten infraestructura, sin duda alguna, también es colaboración público-privada, porque el gobierno apoyó esta iniciativa. Entonces, lo que se busca, ya que llegan a esos lugares con cero conectividad y que son zonas remotas y que no son redituables, pues siempre o se busca que haya esta colaboración público-privada para lograrlo. En México se optó por el proyecto, bueno, ha habido 2 intentos, creo que uno es Altán, que es la red compartida, que tiene este mismo objetivo. Altán está comprometida, creo, no, se me olvida el número, pero es más o menos 90 y creo que tiene que llegar como al 93% de la población. Me disculpo, no tengo el dato exacto, pero es más o menos eso. Y la verdad es que es una meta difícil de cumplir porque la tiene que hacer creo que en 5 años. Y la red de Altán es una red mayorista que tiene que permitir que otros operadores o comercializadoras se monten para prestar servicios a los usuarios finales. El tema aquí es que Altán no puede prestar servicios a usuarios finales, entonces está construyendo una red que además la está construyendo en LTE, que es la tecnología hoy top, ¿no? en este sistema. Y los equipos de telecomunicaciones de las personas, no todos son LTE. LTE es la tecnología hoy más cara y son los equipos terminales más caros. Entonces, si bien está bueno pensar que da cobertura LTE, pues es difícil que todos los usuarios se puedan conectar a este proyecto de entrada con LTE. Y sobre todo lo que les dije de Volte, de la parte de voz, que son equipos todavía más caros. Entonces, Altán pues ha tenido que hacer convenios de roaming. Otra vez volvemos a temas de compartición de infraestructura con otros operadores para que los usuarios que utilizan esta red puedan tener servicios en tecnologías más bajas por el tipo de equipos con los que se conectan. Entonces, este es otro proyecto que ha habido. Y el que existe hoy, que es Internet para Todos, CFE Internet para Todos, me parece que pues sale un poco de esto que yo les digo de la compartición de infraestructura, porque en ese caso pues fue el gobierno quien decidió hacerlo. No me parece que sea un tema colaborativo donde esté trabajando con las empresas, sino que más bien dijo, yo voy a utilizar CFE, recursos del gobierno, que además cuando ven lo que se asigna de presupuesto a este proyecto, pues digo, estando en un operador, pues sabes que son recursos que no van a permitir llegar a donde se necesitan, ¿no? Pero estos son lo que se está dando. ¿Qué es lo que sí creemos que funciona? Pues bueno, primero que nada existe compartición de infraestructura pasiva. Pasiva significa los fierros, o sea, compartir la torre, por ejemplo, para montar antenas. Este es el negocio que tiene American Tower, por ejemplo, que ellos lo que hacen es poner el sitio y
los operadores les rentamos ese espacio en ese sitio para montar nuestras propias antenas. Eso es compartición de infraestructura pasiva. Pero claro, eso evita que haya 3 antenas diferentes de 3 operadores diferentes por toda la ciudad. Entonces, al final, además, es bueno. Y este es un negocio aparte. Como esto, pues se puede rentar fibra oscura, se pueden rentar los shelters, que son los cuartitos que están junto a las torres. O sea, hay una serie de cosas que se pueden rentar para efectivamente no duplicar o triplicar infraestructura de telecomunicaciones y que sea más rentable para todos. Y en la parte de infraestructura activa, que es diferente, y aquí nada más como para que todo el mundo lo entienda, cuando se refiere a infraestructura activa, se refiere más a la parte de arrendamiento de capacidades en servicios prestados. No es lo mismo que a mí me renten un cable de fibra óptica, que es nada más el cable, y yo pongo los equipos e ilumino la fibra para prestar un servicio. Eso sería una infraestructura pasiva. A que alguien que ya tiene una fibra prendida, que tiene los equipos, me rente capacidad para pasar por esa fibra. Esa es la diferencia entre infraestructura pasiva sobre la misma fibra, por ejemplo, y activa. Otra forma de infraestructura activa es, por ejemplo, y que ahora pues está empezando a suceder, que es lo que llamamos el RAN sharing. El RAN sharing, RAN responde a Radio Access Network, que es la red de acceso. Es justamente esa parte de la red que está entre la primera antena con la que accesas a la red y tu equipo terminal. Esa frecuencia, que es la que te permite conectarte, es la RAN, ¿no? Esa parte, hasta las antenas. Y entonces ahora lo que está sucediendo es que más de un operador utilice las mismas antenas para accesar a su red, pero accesa cada quien a su red. No por llegar a la misma antena quiere decir que llegues a la misma red, sino que compartes espacio en tus antenas y una vez que tomas la señal, la distribuyes a diferentes redes. Eso, por ejemplo, hoy Telefónica lo tiene con AT&T, pero también hay muchísimos de estos ejemplos que se están dando. De hecho, ha habido lugares del mundo donde se están juntando operadores para hacer inversiones conjuntas de red y subirse ambos a toda la RAN, de tal manera pues que les funcione a los dos y el dinero pues se distribuya para acceso a 2 operadores en vez de a 1 o 3 o los que sean. Entonces, pues esto sí lo vemos como el gran, pues una cosa que podría ayudar muchísimo, pero que también necesita incentivos, ¿no? Que necesita incentivos del gobierno para que esto suceda, porque pues no está tan fácil. Vale, creo que ya vamos a tener que acabar, pero justamente les puse aquí 2 que vemos nosotros. El IEPS, por ejemplo, que es este impuesto que pagamos por productos y servicios especiales. En el caso de telecomunicaciones, la ley del IEPS establece que los operadores debemos de pagar el 3% de los ingresos en IEPS, ¿no? al gobierno. Y hay una parte donde excluye del pago de este impuesto a los datos, al acceso a Internet como tal. Justo lo que se buscaba pues, es ser congruente con la política de acceso y de conectividad. Y entonces el gobierno dijo, pues no gravemos obviamente el acceso a Internet, sino solamente la voz y los mensajes cortos, ¿no? Lo que se ingrese por ese sentido. Pero como hoy las ofertas son agregadas, hoy todos los operadores tenemos ofertas que incluyen minutos, SMS y datos, y pagas un precio. La propia ley establece que lo único que podemos deducir de IEPS es el 30% de ese ingreso, siendo que hoy en día la proporción datos y voz en ese ingreso es de 90% datos, 10% voz. Entonces, en el fondo, el IEPS está alcanzando a los datos. Esa es la realidad. Entonces, pues claramente creemos que esta es una forma, por ejemplo, si se volviera a hacer esa distribución 90-10, pues liberaría recursos que hoy se están pagando y que en principio pues no se deberían de pagar porque son justo del servicio que está excluido.
Otras cosas que además el propio instituto ha promovido ante el Congreso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones me refiero, es por ejemplo que haya un programa donde el CAPEX o este dinero que se invierta en despliegues de cobertura nuevos, pues puedan ser de alguna forma deducibles para los operadores de sus pagos de derechos, ¿no? O sea, si yo le demuestro al gobierno que invertí tanto en antenas y demás para cubrir la localidad de Santa María, lo que sea, que ese dinero se me descuente del pago anualizado de derechos que tengo que hacer. Eso sería, por ejemplo, una manera de incentivar que se siguiera invirtiendo. Entonces, como que sí vemos que hay caminos, pero sobre todo lo que se requiere, y creo que con eso voy a cerrar esto, es que haya una política pública clara de lo que se busca, porque escuchamos por un lado que queremos eliminar esta brecha digital, que queremos conectividad, pero por el otro lado, por ejemplo, simplemente en este paquete económico para 2021, incrementaron otra vez el pago de derechos de la banda de 800 en 30 y tantos %. Entonces no está siendo, digamos, congruentes todas las acciones del gobierno respecto del sector. Y bueno, dejarlos aquí y sí, quien quiera participar, creo que esta es la última pregunta que les voy a hacer. Pero ahora vamos a empezarlo a ver con las plataformas. No sé si han visto las noticias de estas últimas semanas, pero pues claramente Desde luego, claro el que sí. siguiente target de recaudación serán Todos los pues, las Netflix, redes, ¿no? amazónicos y todo. Y la regulación sobre ellas, que sí he de decir que es claramente distinta a la que tenemos los operadores, que estamos mucho más regulados, y que la intención no sería que las redes y estas apps nuevas y plataformas estuvieran tan reguladas como nosotros, sino que se desregulara a los operadores para que estuviéramos en igualdad de circunstancias, sobre todo porque hay muchos servicios que hoy presta un operador tradicional, digamos, y por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de radiodifusión, ¿no? Que tienes, o no, un servicio de televisión restringida, que es un servicio regulado, y tienes un streaming de Netflix que no está regulado, ¿no? Entonces, al final sí es cierto que hay distinciones enormes en regulación entre las nuevas plataformas y los servicios tradicionales, pero como les digo, creo que aquí lo que se tiene que encontrar es un justo medio para garantizar derechos humanos, o sea, el tema de protección de datos personales, libertad de acceso, libertad de elección de proveedor. Todas esas creo que son cosas que sí se deben de cuidar. Ciberseguridad es otro tema que debe de preocupar muchísimo, pero sin duda alguna hay una sobreregulación importante que también debería de desaparecer. Entonces, pues no sé si alguien quiera decir algo respecto de estas nuevas fórmulas que se pues pretenden encontrar. Creo que el caso Trump no ayudó mucho, ¿no? El ver que se podían bloquear cuentas. Ya hubo una regulación para plataformas sobre IVA, que no había. Como saben, al final lo que pasaba es que como los ingresos eran extraterritoriales y no eran en México, y muchas ni siquiera tienen direcciones en México, no tenían, pues no había manera de recaudar. Y entonces salió esta ley donde ahora ya les cobran y tienen que tener forzosamente asignado un domicilio en el país. Entonces, pues poco a poco se ve que también el gobierno se está interesando en regular y en recaudar respecto a las plataformas. Y bueno, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que es algo que se ve venir y que pues tenemos que tener todos en el radar, porque por el otro lado, pues sin duda alguna está el derecho humano de las personas de mantenerse conectadas, y mucho más en las circunstancias en las que estamos el día de hoy, que sin duda pues hacen mucho mejor nuestra vida si tenemos este acceso. Entonces, pues yo con esto cierro. Espero que les haya gustado, interesado, y pues dejo preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer antes de terminar. No, Ana, nada más agradecerte, pero la verdad es que
ante cualquier gobierno en el mundo que empieza a tener carencia de recursos, siempre surge la creatividad de nuevos gravámenes. Y los nuevos gravámenes siempre van las bases que tienen servicios de mayor demanda. Las plataformas se van a ver severamente también amenazadas. La falta de equidad en el sector de cómo se graban los servicios de un proveedor a otro son abismales. Cuando la televisión de paga fue punta de lanza hace muchos años, vivió lo mismo, entregabas hasta la risa por los gravámenes y eran totalmente inequitativos a otras plataformas. Entonces es como que la historia de siempre, ¿no? Más bien era comentar esto, coincido totalmente contigo y falta mucho por ver, ya sea en Netflix, en Amazon o en donde sea, falta mucho por ver. Efectivamente, esto va a ser algo y en lo que creo que debemos de contribuir todos, porque como les digo, creo que parte de llamar esto un ecosistema digital, pues es que somos muchos agentes interactuando en esta nueva vida digitalizada y creo que todos tenemos un cachito de responsabilidad, sin duda, ¿no? Para hacer que esto suceda y que la gente, sobre todo en este país, podamos mejorar estas condiciones. Yo quisiera hacer una pregunta, Ana. Soy Liliana Contreras. ¿Cómo estás, Liliana? Retomando el tema de la lista de países que estamos en el top 7 de los que necesitan una fuerte inversión, ¿cuál sí sería un modelo a seguir a nivel internacional? ¿Sabes qué pasa, Liliana? Que es difícil decir, o sea, claramente países de Europa, el propio Estados Unidos, pues tienen niveles mucho mejores que los nuestros. Pero volvemos a lo mismo, es que son tantos los aspectos involucrados, está este tema recaudatorio, está el tema de cómo se hacen las licitaciones, está el tema de qué países incentivan a sus operadores. Por ejemplo, te voy a contar algo, en Estados Unidos, hasta hace pues un mes que salió nuestro amigo Ajit Pai, que era el chairman de la FCC en Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una promoción muy agresiva de un plan que le llamó 5G Fast Plan. Y eran literalmente 3 objetivos que buscaba el plan. Y era mejorar las condiciones de despliegue de infraestructura, desregular a los operadores y lograr condiciones iguales con plataformas. Ahí tenía un poco ese tema, ¿no? Pero digamos que es un país que se puso 3 metas muy congruentes y las desarrolló durante pues, el tiempo que estuvo, que fueron, no sé, 4 años. Pero yo creo que eso es lo que nos ha faltado. O sea, creo que México lo que más necesita hoy, sin poderte decir cuál es la receta, es que tengamos políticas públicas claras de hacia dónde queremos ir y entonces que la regulación, los impuestos y todo sean congruentes con lo que estamos buscando. Si buscamos conectividad, todo debería de voltear a ver a la conectividad. Si no es eso lo que estamos buscando, está perfecto, pero como que es difícil porque vas a un foro y ves que la prioridad es conectividad, pero resulta que no, ¿no? Cuando vemos que este gobierno pues no está invirtiendo ni siquiera en equipo de cómputo, ¿no? Sí. En plataformas, en sistemas, pues tampoco lo vemos haciendo grandes cosas por las redes. Entonces, yo creo que ese es un poco el tema, ser congruentes con una política pública y que el gobierno en general se moviera conforme a ella. Y creo que en este mismo sentido la política pública también tendría que tomar con seriedad el asunto de la alfabetización mediática, que también es un asunto que en nuestro país, pues lamentablemente es ignorado. Que tiene que ver con las habilidades digitales, o sea, es esta tercera zona donde también estamos muy abajo. O sea, al final creo que somos un país con poca cultura porque además por eso hay tanto fraude cibernético y por eso hay tanto delito cibernético. Al final caemos muy fácil, o sea, somos esta población que nos falta mucha educación y nosotros, por ejemplo, en Telefónica tenemos programas muy específicos, sobre todo para la niñez en estos sentidos y de protección en general
de esta desinformación, pero sin duda alguna es otro gran tema, pero es parte de abarcar educación y habilidades digitales desde que son muy niños. No sé quiénes de ustedes tengan hijos, pero yo tengo y de verdad sí nacieron con un chip. Nada más hay que, o sea, lo tienen que aprender a usar, eso no quita que hay que sentarse y desde muy chicos, pues ponerles que tengan muy claro el uso que pueden hacer, porque sin duda la tecnología es magnífica. Yo creo que la tecnología no es buena o mala, la tecnología es como uno la quiera utilizar y aprovechar. Sí, exacto. Entonces, creo que tiene todo para hacer y desarrollar personas de muchísimo valor, cultas y de todo tipo. Pero Éticas. también hay muchos delitos y muchas cosas, y entonces ahí es donde entra pues toda esta parte que estamos viendo hoy, y que sí, yo todos los días leo temas de datos personales, de ciberseguridad, ciberdelitos, ¿no? O sea, en general está sucediendo, y más ahora con el incremento que se tuvo que hacer de todas estas plataformas. Entonces, lo ideal sería pues que vinieran acompañadas con todas estas habilidades y que también el gobierno podría desarrollar. Claro. Gracias, Ana. Pues creo que no hay más preguntas. No, creo que no. Pues Fer, regreso el micrófono, no sin antes agradecerles de verdad por este espacio. Veo que fuimos 44 personas, lo cual me parece muy, muy padre. Y bueno, si no quisieron participar, de todas maneras, en WIC tienen todos mis datos. La mayoría de ustedes me conocen, estoy ahí y lo que quieran preguntar o comentar, feliz de la vida. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, lo hiciste ahora sí que nos explicaste con peras y manzanas, y yo creo que aprendimos y entendemos mucho de a veces esos términos que se nos pueden hacer tan complicados, los que no estamos directamente involucrados en esto. Entonces, magnífica sesión, te felicito, muchísimas gracias. Y a todos, bueno, pues nos despedimos. Les recuerdo, estamos en wictmexico.org. Los que aún no son parte de WIC, los invitamos a que se hagan parte. Tenemos un año con muchísimas actividades, programas muy padres de mentorías, talleres, networking. Y bueno, entre más seamos, pues más impacto vamos a poder tener, a más gente vamos a poder llegar y compartir entre todos. Entonces, los invito a que formen parte de WICT. Nos pueden también escribir a contacto@wictmexico.org. Y vamos a estar publicando el calendario del año para que estén pendientes y esperamos verlas en la próxima sesión, que la estaremos comunicando también próximamente. Oye, foto, Fer, hay que sacar una foto. Ay, sí, los que puedan. Ay, prendan sus cámaras un tantito, no sean malos. Ahora sí que vamos a tener que hacer en varias sesiones, pero... Ahí ¿Quién va. las toma? ¿Las puedes tomar, Claire? Sí. Una. Vale. Sí, aquí estoy tomándolas. Súper. Oigan, y antes de que se vayan, vamos a poner una pequeñita encuesta, si la pueden responder, nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en la próxima sesión. Vamos a estar comunicándola por email, nuestras redes sociales. Y acuérdense, wictmexico.org y en nuestras redes sociales. Gracias. México. Mil gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por su atención, por estar. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Fer. Gracias a todos, Bye. todas. Bien de la encuesta. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.